Ya, me escuchan, ¿no? Sí se nota. Sí, profesor, sí se visualiza. Ya, gracias. Ya, el día de hoy vamos a tratarnos sobre lo que vienen a ser los niveles de organización de los seres vivos. ¿Ya? No sé si qué entienden, a ver, qué entienden por lo que vienen a ser los niveles o los seres vivos, ¿no? ¿Qué serán los seres vivos? A ver, ¿quién me dice, chicos? ¿Qué cosa vienen a ser los seres vivos? ¿Qué será? Nadie, para alguna nota, nada, chicos. Es que, profesor, yo recién estoy imprimiendo y entonces no lo revisé bien, recién estoy tomando en cuenta en esto. Ya, a ver, que imprima, hasta que imprima alguien otro. ¿Qué son los seres vivos? A ver. ¿Alguien? ¿Nadie, chicos? Nadie. ¿Alguien? ¿Nadie? Ya. A ver, cuando, por ejemplo, vemos ¿no? Una planta, yo les pregunto, a ver, ¿será un ser vivo o no? ¿Será? Sí, Claro, ¿no? Sí, es Y ser cuando, vivo. ya. Y cuando veo, por ejemplo, una persona, también, Es un ser vivo. ser vivo. ya, cuando veo, a ver, cuando veo las plantas, ¿será un ser vivo o no? Sí, es ser vivo. Sí, profesor. Una bacteria, ¿será un ser vivo o no? También, profesor. Ya. Entonces, mira, chicos, todos, ¿no? Un Todo ser lo que, vivo es un conjunto de átomos, moléculas que forman una estructura material y organizada completa en los que se intervienen. ujú, claro, ¿no? Entonces, los seres vivos son aquellos, pues, ¿no? Que tienen vida, se podría decir, ¿no? Ya sea personas, animales, plantas, bacterias, hongos, etcétera, ¿no? Todos ellos son seres vivos. ¿Ya? Ya entonces, ellos, pues, ¿no? Obviamente tienen la necesidad, ¿no? De alimentarse, podríamos decir, ¿no? Las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, eh, las personas tienen también la necesidad de alimentarse. Es por ello que decimos que son los seres Seres vivos. vivos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta esa parte? No, profesor. ¿Ya? Entonces, ellos son los seres vivos. ¿Ya, chicos? Entonces, continuamos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, las bacterias, pues, ¿no? No sé si, no, obviamente que tal vez alguien ha tenido la oportunidad tal vez de ir a lo que viene a ser eh, un laboratorio. ¿Habrán visto bacterias? A ver, les Sí, pregunto. profesor, cuando estudiaba en el día,
cuando nosotros nos hacían ver las células, sacaban del agua, se movía así como algo transparente. En el microscopio, profesor, se puede ver todas las células que contiene, por ejemplo, hasta una fruta, qué bacterias puede contener. Tienen partículas, se ve hasta lo que no se puede ver en el mismo microscopio. Exacto. ¿Ya? Entonces, hay bacterias, pues, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, hay otro de los arqueobacterias, ¿no? No sé si han escuchado arqueobacterias. ¿Han escuchado o no? ¿No? Por acá tal vez, a ver, por acá. Por acá tal vez voy digitando, ¿no? A ver, ¿dónde está esto? Ya, su nombre es más o menos parecido a este, ¿no? Ya, no solamente hay bacterias, ¿no? Arqueobacterias, ¿ya? También son seres vivos, no solamente existen arqueobacterias, ¿no? Hay otros, por ejemplo, lo que acabamos de decir, ¿no? Bacterias, arqueobacterias, bacterias. Por ejemplo, el reino protista también, ¿no? Viene a ser los seres vivos, ¿no? Ya, entonces, también los protistas, también, a ver, vamos poniendo acá, ¿ya? Vamos poniendo ahí. Protistas. Ese reino protista, pues no, no sé si han escuchado. ¿Ya? Los protistas, ¿qué más? Por ejemplo, los hongos, ¿no? ¿Han visto los hongos alguna vez por el campo? Sí conocen, ¿no? Hay chicos, ¿conocen a los Sí, hongos? profesor. Claro, entonces eso también viene a ser, ¿qué cosa? Vienen a ser los, a ver, por aquí. Aquí nomás creo, ¿no? Ahí está. Ya, entonces ahí vienen a ser los hongos. No, mira, de cantidad de, a ver por aquí. No cantidad de seres vivos, ¿no? Por ejemplo, los hongos, plantas, animales, hemos dicho ya, pues, ¿no? Plantas, animales, etcétera. Todos ellos son los seres vivos que netamente necesitan alimentarse, ¿no? De acuerdo, las bacterias, los arqueobacterias, los protistas, los hongos, plantas y animales. ¿No? Por ejemplo, en este caso de los hongos, muy importante, ¿no? Muchas veces su función es degradar, ¿no? Algunos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no, alguna madera, ¿no? No sé si han visto a veces, hay árboles que han caído, obviamente, que ya van carcomiéndose, ¿no? Con diferentes tipos de hongos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ante la ausencia de estos hongos? Obviamente, no habría ningún otro ser vivo para que pueda degradar esos desperdicios o lo que vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, en este de los hongos de los panes, ¿no? Por ejemplo, lo tienes guardado 15 días, un mes. Obviamente ahí ingresa, pues, ¿no? El hongo con el nombre del moho. Entonces, ¿qué hace? Obviamente degradar el pan, pues, ¿no? Empiezan ya, ¿no? Entonces, muchas veces son importantes, ¿no? Pues, ¿qué pasaría? Por ejemplo, no habría ningún animal, etcétera. Entonces, ese pan, ¿cómo se degradaría, no? No habría, pues, ¿no? No habría ningún hongo que pueda degradarlo. De acuerdo, chicos, no sé si hasta esa parte queda bien, algo falta, ¿habrá alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí se entiende, ¿no? Sí, profesor, sí se entiende.
Ya, chicos, entonces, con decir seres vivos, pues, ¿no? Nos referimos a todo ser viviente que habita o, ¿no? Que habita o ha habitado este planeta Tierra, ¿no? Ya, tantísimos seres vivos, ¿no? Que han existido eh, durante la creación, pues, ¿no? Se podría decir. Ya todos los seres vivos presentan, ¿no? Características diferentes también muchas veces, ¿no? Características diferentes, eh, muchas veces desde las formas eh, hasta, podría ser, por ejemplo, en este caso, microscópicos, ¿no? Por ejemplo, los hongos de los panes no se nota, ¿no? ¿Alguien ha visto? A ver, ¿alguien habrá visto? No. Claro, no se ve, ¿no? Entonces, los seres vivos hasta parten desde la parte más chiquitita, ¿no? Desde la parte Disculpa la tardanza. microscópica, ¿no? ¿No? De la parte microscópica hasta, se podría decir, macroscópica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay seres vivos microscópicos y como también macroscópicos. ¿De acuerdo, chicos? Se trata de organismos, pues, ¿no? Cada uno bastante complejos, se podrían decir, ¿no? Eh, ¿No? Por ejemplo, si alguien, o se podría hacer, por ejemplo, ¿no? En este caso, los seres vivos, cada uno de estos seres vivos necesitan de un estudio especificado, ¿no? Bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, una carrera, por ejemplo, para ver, pues, ¿no? Veterinaria de los animales, etcétera, que dura 5 años, ¿no? Ese mismo pasa, por ejemplo, con los hongos, ¿no? Para poder hacer un estudio profundo, ¿no? Se necesita bastante tiempo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en caso de las plantas, ¿no? Por ejemplo, en caso de los protistas, ¿no? También. ¿Ya? ¿Por qué será? Porque hay gran cantidad, pues, ¿no? Gran cantidad de tipos de hongos, tipos de bacterias, por ejemplo, en este caso del coronavirus, ¿no? Que también ha sido una de las bacterias que ha causado, pues, ¿no? Muerte a muchos de los seres vivos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya chicos, entonces, ¿ya? ¿Qué ha causado la muerte a muchas personas, ¿no? Ya netamente este tipo de bacterias, pues, ¿no? Se replican dentro del organismo de un ser humano, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, una bacteria nada más ingresa al organismo, dos podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tienen las funciones de multiplicarse, ¿no? En cuestión de minutos, horas, ¿no? Días, semanas, etcétera, ¿no? Se multiplican y empiezan, pues, a atacar, ¿no? A lo que vienen a ser a las células, ¿no? Ya de modo que uno tal vez pierde las defensas, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, ¿no? Las defensas muchas veces dependen de las alimentaciones, ¿no? Tanto, ¿no? Ya sea para todos los seres vivos, pues, ¿no? ¿Ya? De acuerdo, entonces en esta enfermedad se ha visto, pues, ¿no? Algunas personas inclusive no les chocaba mucho, ¿no? La enfermedad, pero en algunas personas la enfermedad, la intensidad que ha tenido es un poquito, se podría ser un poco fuerte, ¿no? O un poco devastador, se podría decir, ¿no? Chicos, entonces, a ver, ¿qué más se podría decir, ¿no? Con respecto a lo que vienen a ser los seres vivos, ¿no? En ocasiones, pues, no pueden resultar algo obvio, ¿no? Definir
si un organismo es ser vivo o no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces cuando uno entra a la complejidad, se podría decir, empieza a investigar, ¿no? Entonces, a veces un poquito, ¿no? Tantos que existen, ¿no? Jóvenes, ¿no? Tantos que existe a veces es un poco complejo, ¿no? Decir si es o no es, ¿no? Entonces, hace años atrás, inclusive, la clasificación de los seres vivos no era como lo que se ve hoy, ¿no? Era un poquito diferente, ¿no? Entonces, su definición, si un organismo es un ser vivo, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Habían muchas confusiones, etcétera, ¿no? Puede que a veces sea algo confuso, ¿no? Por ejemplo, en caso de los virus, ¿no? Cantidad de virus, ¿no? Que existen, ¿no? Por ejemplo, en los laboratorios, por ejemplo, de otros países, ahí tienen, ¿no? No sé si han visto el Discovery. Inclusive hay estos virus que eh, han existido hace millones de años o muchos años atrás, inclusive antes de nuestra era. Están reviviéndolo, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, ¿y dónde han encontrado, no? Por ejemplo, en la Antártida, que exclusivamente que es un lugar, ¿no? Con neblinoso, ¿no? Que hay bastante hielo. Obviamente ahí dice, está conservado, ¿no? Ahí en el Discovery sale y obviamente lo recogen y nuevamente le están dando vida, ¿no? Entonces, como vuelvo a recalcar, en los laboratorios de otros países hay una cantidad, pues, ¿no? Inmensa de este tipo de bacterias. Entonces, a veces al científico también se le hace un poquito complicado, se podría decir, ¿no? Definir si es un ser vivo, no es un ser vivo, ¿no? O pertenece a otro tipo de ser vivo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Muchas veces la clasificación es un poquito confusa, ¿no? Entonces, de acá tal vez un par de años ya, pues, ¿no? Van a salir algunas bacterias, ¿no? Que sean tal vez bien invisibles, apartados, ¿no? O con otro nombre, se podría decir. Ya, chicos, entonces, para resolver este conflicto, ¿no? Se establecieron una serie de características, pues, ¿no? Entonces era complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo lo clasificamos ahora, ¿no? A cantidad de seres vivos, ¿no? Entonces, una serie de entonces se establecieron, ¿no? Que cumplan una serie de características. No es como si fuera, por ejemplo, si usted es buen estudiante o no es, o ahí por ahí te falta algo, ¿no? Entonces, para clasificar cómo tengo que hacer, ¿no? Tal vez tome examen o pregunto, ¿no? Entonces, así ya se va calificando. Entonces, acá en la clasificación de los seres vivos, también ya, pues, ¿no? Sacaron algunos parámetros para que cumpla, pues, ¿no? Una serie de caracteres que debe cumplir un organismo, ¿no? Para que sea un ser vivo. ¿Ya, chicos? Entonces, uno de ellos era, por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede decir qué característica debe cumplir, a ver, un ser vivo para que lo sea ser vivo, pues, ¿no? A ver, ¿qué sería? ¿Alguna característica? ¿Qué sería? A ver, ¿qué características? Por ejemplo, ¿no? Estás estudiando los seres vivos, vamos al campo y ahí observamos, ¿no? Entonces, ¿qué características debe cumplir, ¿no? Para que sea ser vivo, ¿no? Entonces, no puedo decir, pues, de frente, ¿no? Sabes que tú vas a ser vivo, él no, Profesor, ¿podría ser la reproducción? ya, muy bien. Uno de ellos, la reproducción, ¿no? Por ejemplo, O sea, de un animal se reproducen muchos animales más. O sea, a veces eso contribuye a que haya más animales. claro. Entonces, esa es una de las características para que sea ser vivo, ¿no? Muy bien.
¿Alguien? Otra característica, ¿cuál sería? A ver. Por ejemplo, en ese caso, cuando hay reproducción, por ejemplo, la piedra ya no puede ser, pues, ¿no? La piedra no se reproduce, entonces, por lo tanto, ya queda descartado, ¿no? Como ser vivo. ¿Ya? Entonces, es una característica importante, pues, ¿no? Para los seres vivos. Otra, ¿qué será? Otro, ¿qué característica más debe cumplir? A ver. Nada, chicos. Ya, a ver, o pregunto, a ver. Después son células homoestasis y estructuras no tónicas, reproducción, herencia genética, desarrollo, crecimiento y muerte, alimentación y metabolismo, respiración. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ah, chicos, ¿quién más sabe? Ahí escuché algo de metabolismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene que ver con todas aquellas reacciones químicas, ¿no? Reguladas enzimáticamente que ocurren, pues, ¿no? En los organismos que les permiten obtener materia y energía. Para las distintas funciones, ¿no? Es esencial, pues, ¿no? Como el movimiento, nutrición, y crecimiento y reproducción, ¿no? Entonces, en este caso, lo que viene a ser el metabolismo, la nutrición, se podría decir, ¿no? Muchas veces el ser vivo necesita, pues, ¿no? De una nutrición adecuada, ¿no? Adecuada y una reproducción. Entonces, esa es otra de las características, ¿no? Importantes, ¿no? Para que algún objeto que veamos por ahí, ¿no? Que vamos al campo y para ir clasificando, ¿no? Si es un ser vivo o no es un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, otra de las características es el homeostasis, pues, ¿no? ¿No? La homeostasis, ¿para qué será? A ver, pregunto. ¿Como profesor? Homeostasis, a ver qué será. Es otra de las características, ¿no? Para clasificar como ser vivo. ¿Qué será homeostasis? ¿Alguien? Homeostasis, ¿qué será? No sé qué significa, profesor. Nada. Ya, entonces la capacidad, pues, ¿no? Que tienen los seres vivos para mantener un equilibrio, ¿no? Ya, para mantener un equilibrio interno y también se podría decir dinámico, ¿no? Ya, entonces, dinámico dentro de ciertos límites, ¿no? Se logra a partir de los mecanismos, pues, ¿no? De mecanismos reguladores, ¿no? Que hay dentro del organismo. ¿De acuerdo? Entonces, ya habíamos, por ejemplo, el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, todos los seres vivos tienen la facultad no, es la capacidad, ¿no? Todos los seres vivos tienen la capacidad de sintetizar su propia materia, pues, ¿no? Lo cual se logra a través de la nutrición, ¿no? Claro, a través de los alimentos que uno consume, gracias a ello obtienen energía, pues, ¿no? Gracias a ello también les permite crecer, ¿no? No solamente, por ejemplo, para las personas, también para las plantas, ¿no? El crecimiento se nota, pues, ¿no? La planta crece, reproduce y muere también de la misma manera, ¿no? Todos los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, también crecimiento, ¿no? Otra de las eh, características importantes de los seres vivos, ¿ya? Otro de ellos es la adaptación, no sé si han escuchado, ¿no? Es la capacidad, ¿no? De ajustarse a la variación no externa de las condiciones, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, vemos, ¿no?
a veces es un poquito complicado, ¿no? Para los seres vivos adaptarse a otro ambiente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la zona costera o, por ejemplo, de la selva, la clima es un poco diferente, ¿no? Llega a la sierra, a Es un veces, poco caliente. claro, y a veces, muchas veces uno no se puede adaptar, ¿no? Pero gran mayoría, por ejemplo, de los animales sí se adaptan, ¿no? O como las personas, ¿no? Por ejemplo, uno va de la sierra a la ciudad o de la sierra, por ejemplo, va en otros departamentos, obviamente se adapta, ¿no? Ya, entonces es la capacidad, pues, ¿no? De ajustarse a variaciones no externas de las condiciones del medio, ¿no? Como la temperatura, ¿no? A veces hace calor, frío, la luz, la humedad, ¿no? Por ejemplo, en otros lugares, pues es un poquito, hay mayor humedad, etcétera, ¿no? Ya, entonces, esas características, chicos, tiene que tener un ser vivo. Entonces, repasamos, ¿no? Tiene que tener metabolismo, la homeostasis, tiene que crecer, tiene que reproducirse y tiene que adaptarse, ¿no? Si cumplen esas funciones, entonces podríamos decir ya, bueno, que son seres vivos. ¿De acuerdo? A ver, no sé si habrá alguna pregunta a esta parte. ¿No? Entonces el tema es bastante amplio, ¿no? Cuando uno empieza a ver, pues, ¿no? Ya es bastante grande, ¿no? ¿Habrá alguna pregunta o no, jóvenes? Por el momento no tengo dudas, profesor. Ya queda claro entonces, ¿no? Sí, profesor, Sí, no tengo profesor. ninguna pregunta. Entonces ahí observamos, pues, ¿no? Un concepto pequeño. El mundo viviente está constituido por varios niveles de organización. Ya, ahora vamos a pasar, una vez que ya hemos conocido los seres vivos, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? Los niveles de organización que presentan los distintos grados de complejidad estructural de estos, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos es el nivel químico, ¿ya? Entonces, organizaciones de los seres vivos. Alguien, a ver, ¿qué será o qué entienden, a ver, por nivel químico? ¿Qué será? Ah, chicos, nivel químico, ¿qué será? ¿A qué se refiere? A ver. ¿Alguien? ¿Qué será? ¿Alguien? A ver, no sé. Significa átomos, ¿Ya? ¿Qué más sería? A ver. átomos y químicos, eh, nivel celular, celular, me confundí. Ya, ¿no? En este nivel no hay manifestación de vida, dice, ¿no? Ah, Yo, dice, profesor, el nivel químico, ¿no? En este nivel no hay manifestación de vida. nivel Está químico, formado por el carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno, los que al combinarse entre sí originan sustancias de entorno como anhídrido carbónico y el agua. No, mira, en este nivel, chicos, netamente está formado por el carbono. ¿No? El carbono es un elemento químico, pues, ¿no? No sé si han escuchado, ¿no? Sí he escuchado en algún momento, profesor. Ya, entonces, básicamente, ¿no? Este está formado por el carbono, hidrógeno también, pues, ¿no? Es otro elemento químico, el oxígeno también y el nitrógeno, ¿no? Los que al combinar se dice, entre sí originan sustancias en entorno como anhídrido carbónico y el agua. ¿Ya? Entonces, a ver, no sé qué entienden, a ver, qué me pueden decir con respecto a eso, a ver.
¿Qué entienden? A ver. A ver, ¿qué entienden más o menos con respecto a ese tema? A ver. ¿Se entiende o no ahí? Chicos, a ver, ¿se entiende? A ver, ¿se entiende o no? Nada. Eh, A ver, vamos. Participación jóvenes, a ver. Nada. lo que yo entiendo es que cuando se mezcla varios nitrógenos como sólido o óxido hay diferentes químicos, ¿verdad? Claro, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Se han formado, dice, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Que al combinarse entre sí originan sustancias en torno como el anhidrido carbónico, mira. ¿Qué cosa será el El químico anhidrido? también, ¿verdad? Claro, ¿qué cosa será el anhidrido carbónico? A ver, ¿Cómo, profesor? ¿qué ¿Me será podría repetir la pregunta? qué será? Por ejemplo, con estos elementos químicos, por ejemplo, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, se forma al combinarse, ¿no? Es como si fuera, yo tengo un vaso de carbono, otro vaso de hidrógeno y otro vaso de oxígeno y otro vaso de nitrógeno. Yo, por ejemplo, quiero formar el anhidrido carbónico. ¿Qué será? ¿Qué cosa vendría a ser? Compuesto químico. Ya compuesto, pero más o menos ¿a qué se refiere? Ya compuesto químico, pero ¿dónde se puede encontrar o dónde lo puedo ver? A ver. En la tabla periódica. Claro, en la tabla periódica, pero en el ambiente, ¿dónde veo? A ver. ¿Mm? En el vaso, o sea, si estás haciendo como algo químico, Experimento. Ya, pero en el vida real, algo así, ¿ahí compañera. ¿habrá o no? Supongo que sí. También se puede utilizar, profesor, para agentes extintores de incendio. Ya. Ya, mira, el anhidrido carbónico netamente es un gas, pues, ¿no? Es un gas incoloro, olor ligeramente irritante, ¿no? Y sabor más o menos a un ácido, ¿ya? Se podría decir que no es tan venenoso que digamos, ¿no? No es venenoso, pero en algunas veces es un poco asfixiante, ¿no? Por ejemplo, el humo de los carros, ¿no? Que por ahí vemos, obviamente que no es venenoso, pero no, pero a la larga, Pero contamina, ¿verdad, profesor? ¿no? Entonces, Contamina el medio ambiente. ¿no? Se encuentran netamente en la naturaleza, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando salimos a la calle, en el aire, en el aire, por ejemplo, encontramos un porcentajes bajísimos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en otros países, ¿no? Por ejemplo, como Japón, ¿no? Obviamente que todo el año están con mascarilla, ¿no? Debido a que ya, pues, ¿no? Es un lugar que hay bastante anhidrido carbónico, es un poquito contaminado, ¿no? ¿Debido a qué? A las Y afecta a la cantidad salud. de industrias, pues, ¿no? A cantidad de industrias que tiene Japón, ¿no?
Ya, chicos, entonces en las emanaciones, por ejemplo, no sé si hace semanas escuchaban, ¿no? de los volcanes, ¿no? Sí, ¿no? Han visto. Por ahí creo que se está escuchando en los noticieros, ¿no? Ahí también puede haber una cierta cantidad de anhídrido carbónico, ¿no? Ya más conocido, por ejemplo, el CO2, ¿no? No sé si han escuchado también. Por acá vamos a poner, mira, el CO2, ¿no? Yo lo escuché ese día, profesor. Ya, ahí está, ¿ve? Primera CO2. vez lo estoy escuchando. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Carbono y oxígeno, dos, ¿no? Se han formado, ¿qué cosa? Forman lo que viene a ser el anhídrido carbónico. Entonces, el nivel químico, ¿qué significa? Es la combinación, pues, ¿no? Un carbono más dos oxígenos, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ahí está el anhídrido carbónico, acá está, ¿no? El anhídrido carbónico. Por ejemplo, el agua, pues, ¿no? ¿Quién no puede o quién no ha visto, ¿no? La fórmula del agua? Bastante conocido, ¿ya? H2O. H2O. Entonces, ¿qué significa? Dos hidrógenos y uno de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un astronauta decide viajar a la luna? ¿Qué sé yo, no? Entonces, ¿qué pasa? Necesita, por ejemplo, agua, ¿no? Para que pueda tomar, etcétera, ¿no? O tal vez va a otro planeta, ¿no? Pero nadie sabe, pues, ¿no? O sea, viajan, pero no se sabe si durante su viaje van a encontrar agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos no llevan, pues, bidón de agua, ¿no? Para que puedan beber, ¿no? ¿No? Por ejemplo, continuamente, pues, van a Marte, me parece, ¿no? Planeta rojo. Y obviamente, allí no hay, pues, ¿no? Presencia de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llevan simplemente separado agua y oxígeno y en cualquier momento necesitan tomar agua y lo mezclan y toman, ¿no? Y se convierte en agua, ¿no? Por ejemplo, mezclas dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ya tienes agua. Entonces, de eso se trata, chicos, eh, lo que viene a ser nivel químico. ¿Se entiende? Sí, profesor, logro entender. Ya, entonces hay que tener bastante cuidado, pues, ¿no? Por ejemplo, es por ello que por el caso del anhídrido carbónico, a veces en otros países, los carros obsoletos, ¿no? Que ya pues no le dan de baja y traen a los países subdesarrollados, ¿no? A veces, bueno, no compran, pues, ¿no? Por el precio que tiene todo lo demás, ¿no? Y muchas veces se ha mencionado también, ¿no? Compramos algo que ha sido usado en otros países, ¿no? No sé si han escuchado. No, no netamente, pues no están nuevos las máquinas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en caso de las fotocopiadoras, obviamente que también ya son de segunda, ¿no? No son nuevas, ¿no? Obviamente, por una nueva te cuesta carísimo, pues, ¿no? A veces unos 20.000 o 25.000, ¿no? Pero uno de segunda se podría conseguir a 15, 16, ¿no? Entonces, también la diferencia, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Entonces, ¿no? Años atrás también, por ejemplo, ¿no? En el año 90, ¿no? Traían carros usados, ¿no? Y producto de ello hay cantidad de vehículos en nuestro país, ¿no? Que han quedado también. Ya, chicos, entonces, habiendo entendido eso, pasamos, pues, ¿no? Nivel celular, ¿no? La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Ya, a ver, ¿qué será eso, chicos? ¿Qué será? ¿Qué entienden? A ver, ¿qué entienden? A ver, ¿qué será? ¿Alguien? ¿Quién me ayuda? A ver.
¿Qué será nivel celular? ¿Nadie? Es una célula, profesor, que se reproduce, que es pequeña. Ya. ¿Alguien más otra idea? Ya mira, ve, en este caso, nivel celular, eh, Se reproducen materias también, profesor. claro. En este caso, en el nivel celular, yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, ¿todos los seres vivos tendrán célula o no? Creo que sí tenemos, Todos, profesor, si no me equivoco. Hay 6 tipos de células. Claro, ¿no? O sea, todas las personas tenemos células, ¿no? Por ejemplo, nosotros los seres humanos, ¿no? Tenemos cantidad de células, ¿no? Que cumplen funciones diversas, ¿no? Funciones diversas, ¿no? Tal vez un grupo se encarga, ¿no? De llevar oxígeno. Eso también es hereditario, ¿verdad, profesor? Claro, o sea, hay células, por ejemplo, Que se reproducen, de uno se sale bastante. ¿O me equivoco? claro, o sea, algunas células se reproducen, ¿no? O pueden durar minutos, horas, ¿no? Y también pueden eh, haber algunas células que nacen también, ¿no? Nacen, mueren, ahí están, ¿no? Entonces, en ese plan, ¿no? Y algunas células que Pero duran, eso es muy bueno para el organismo, profesor, porque eso es como de los alimentos. Creo que si cuando consumimos algún alimento, eso es como, no sé cómo explicarte. ¿no? Ay, Claro, entonces, en este caso, las células cumplen diversas funciones, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Tal vez llevar oxígeno a diversas partes del cuerpo, ¿no? También, profesor, las A través células de la son sangre. células vivas y células muertas, ¿o no? Claro, claro, como les decía, ¿no? Hay células que duran minutos, horas, días, semanas, meses, años, etcétera, ¿no? Entonces, estas células, como les mencionaba, ¿no? Cumplen diversas tareas. Por ejemplo, en caso de las plantas, ¿no? Por ejemplo, las plantas a través de las raíces, ¿no? ¿Qué es lo que extrae? Agua, por ejemplo, a las partes de hacia las flores, hacia las hojas, ¿no? Entonces, ¿quiénes se encargan de llevar agua, por ejemplo? Solito no va a subir, ¿no? Por ejemplo, pones una manguera con agua, el raíz. no sube, ¿no? Pero dentro de raíz, obviamente que hay células, ¿no? Que cumplen esas funciones, ¿no? De llevar todos los nutrientes, no solamente agua, ¿no? Por ejemplo, algunas sales, algunos minerales, ¿no? Que necesitan las flores, el fruto, etcétera, ¿no? Si no, pues, ¿no? Una planta que tú veías, ahí estaría secándose, ¿no? Por ejemplo, en caso de una persona que está con cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando es una enfermedad bastante peligrosa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, ingresa, pues, ¿no? Ingresa al organismo ese cáncer y obviamente se disfraza de una célula buena, ¿no? Que empieza Y a se reproduce, profesor. claro, y se reproduce y empieza a dañar a las células buenas, ¿no? Entonces, qué es lo que pasa, por ejemplo, con las células, por ejemplo, que te protegen, ¿no? De alguna invasión bacteriana? Entonces salen, a veces, muchas veces no reconocen, pues, ¿no? ¿Por qué no reconocen? Porque está disfrazado, ¿no? Es como si fuera o se notaría, esta es célula buena, ¿no? Entonces no lo reconocen. Entonces, como las células malignas, ¿no? Del cáncer muchas veces están disfrazadas y empiezan a atacar, ¿no? Ya, entonces, y esas células buenas del cuerpo a veces funcionan, pues, ¿no? Como alguien extraño entra, entonces inmediatamente hay que atacar, ¿no?
Entonces, esa función cumplen. Un grupito, ¿no? No todas las células también. Por eso están separados, ¿no? En diversas áreas, un grupo, ¿no? Es como si fuera unos trabajadores de un edificio, por ejemplo, ¿no? Algunos serán tarrajeadores, algunos serán, por ejemplo, pintores, algunos harán las puertas, las ventanas, así, ¿no? Entonces, esas células están separados, ¿no? Algunos ya, bueno, ¿no? Si alguien entra ya inmediato, ¿no? Inmediato ahí a lucharla, se podría decir, ¿no? Ante una invasión de una bacteria que entra, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero eso también muchas veces de acuerdo a la alimentación, pues, ¿no? Uno si estás las defensas bajas, obviamente el que va a ganar son las enfermedades, ¿no? Las células malas, se podría decir. Entonces, de eso se trata el nivel celular, ¿no? Chicos, entonces todos tenemos células, las plantas, los animales, etcétera. ¿Ya? Y en este caso, nivel tisular, en este nivel, las células que poseen la misma estructura y la misma función se agrupan para formar tejidos. Mira, ve. Como les decía, ¿no? Hay un grupito ahí, ¿no? Entonces, ese grupito muchas veces forman, ¿qué cosa? Otros órganos. Por ejemplo, en caso del estómago, un estómago más o menos parecido a un frijolito, ¿no? El estómago está formado por varios tipos de células. ¿Ya? Ese tipo de células que se forman, un grupo de células se forman tejidos. Por ejemplo, en caso de los músculos, ¿no? Por ejemplo, en este de acá, mira. Dentro de esto hay cantidad de células. Y esas células que forman los músculos. ¿No? Gracias a los músculos, obviamente, por ejemplo, uno puede mover, pues, ¿no? Puede mover los brazos, la cabeza, los pies, etcétera. ¿Ya? Pero ¿quién lo ordena? El sistema nervioso central. A través de ello hay pues cantidad de ramificaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda dar orden, ¿no? ¿No? Por ejemplo, como por ejemplo uno puede sentir algo caliente, por ejemplo, toco la plancha y inmediatamente siento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sensores, obviamente, que ingresan, van, pues, ¿no? Es como se podría decir la velocidad de la luz, ¿no? Inmediatamente toco y llega acá, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a los sensores, ¿no? Que viajan y ordena los músculos, pues, ¿no? Inmediatamente para que mueva, pues, ¿no? Pero muchas veces, a veces, ya, pues, ¿no? Cuando uno le da un derrame, etcétera, ya, pues, ¿no? Los músculos tampoco no trabajan bien, ¿no? Ya tienen deficiencias o la mitad del cuerpo ya no mueve, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? Porque falla ya esa parte de los músculos y los sensores, ¿no? Ya no sé si cuando han escuchado, ¿no? O cuando escuchan, ¿no? El tímpano inclusive es así, ¿no? Ingresa algún mensaje, se abre, ¿no? Luego, si no escucha nada, se cierra, se abre, se cierra con una puerta, ¿no? Entonces muchas veces, a veces se daña, ¿no? Se daña, ¿por qué? A veces uno por la edad, otro podría ser, a veces estás por ejemplo, más que todo sufren los que trabajan en la mina, ¿no? Por algún ruido que es bastante fuerte, pero muchas veces hay que protegerse. ¿Ya? Por ejemplo, hay audífonos, ¿no? Para proteger de los sonidos. ¿Ya, chicos? Sí se entiende, ¿no? Sí. Sí, profesor. Sí, logro entender, profesor. Entonces, ese viene a ser el nivel de las células que poseen la misma estructura. Y a nivel orgánico, a ver, los diferentes tipos de tejidos se unen y forman a los órganos. Los órganos son estructuras de forma y funciones definidas, compuestas por dos o más tipos de diferentes tejidos. Ya, por ejemplo, ¿no? Como le decía, ¿no? Por ejemplo, en caso de los pulmones, ¿no? No solamente, pues, ahí trabajan un solo tipo de tejido, ¿no? Hay varios tejidos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, el pulmón, ¿qué es lo que hace? Mira, ve, o retener, ¿no? Es como si fuera una esponja, ¿no?
¿qué es lo que hace? El oxígeno que ingresa por la nariz obviamente llega a los pulmones y ahí se resguarda, ¿no? Entonces, ¿para qué? En algún momento no tienes oxígeno, por ejemplo, de ahí ya empieza a salir, ¿no? Porque es como una esponja, pues, ¿no? Dentro de ello hay cantidad de oxígeno. ¿Para qué? Acumulado, ¿no? Para que alguna célula vaya llevando también para otras partes del organismo, ¿no? Generalmente en esta parte, pues, ¿no? El sistema nervioso central necesita la oxigenación. ¿Ya? Alguien me puede decir, pues, ¿por dónde viaja, no? A través de la sangre, pues, ¿no? Va viajando, entonces esas células son las encargadas de oxigenar el cuerpo, ¿no? Es por ello, pues, ¿no? Alguien por falta de oxígeno inmediatamente mueres, pues, ¿no? ¿Ya? Pero eso no ocurre, ¿por qué? Porque los tejidos encargados de llevar el oxígeno están bastante bien o están trabajando bastante rápido, eficiente, se podría decir, ¿no? ¿Ya? Eso se trata del nivel orgánico, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, eso viene a Sí, ser profesor, logré entender. nivel sistemático, ¿no? Constituido por un conjunto de órganos, ¿no? Que desempeñan una función común a la que se denominan sistema. No, mira, ve, en esta parte, por ejemplo, en biología se ha escuchado, pues, ¿no? El sistema excretor, por ejemplo, ¿no? El sistema nervioso, ¿no? En este nivel se encuentran clasificados, ¿no? Constituido por un conjunto de órganos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema excretor, pues, ¿no? Hay varios elementos que trabajan, ¿no? A ver, ¿qué elementos, a ver, o qué órganos estarán en el sistema excretor? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien? ¿Me podría repetir la pregunta, profesor? A ver, por ejemplo, en el nivel sistemático, ¿qué órganos estarán en el sistema excretor? A ver, ¿han escuchado hablar del sistema excretor? Yo no he escuchado hablar, profesor. No sé si me podría explicar para poder comprenderte y poder responder tus dudas. Ya, bueno, ¿han escuchado de los riñones o no? ¿No? Es como, por ejemplo, un Escuchado, frijolito, ¿no? profesor. ¿No? Entonces, los riñones, dentro de los riñones se forma la orina, pues, ¿no? ¿No? Entonces, es un sistema excretor. ¿Hacia dónde viajan? A través de lo que vienen a ser los uréteres, ¿no? Ahí yo tengo, por ejemplo, dos frijolitos, ¿no? Más conocidos como riñones. Se forma la orina y por una manguerita baja, pues, ¿no? Lo que se llama uréter. Y luego se acumula, por ejemplo, en la vejiga. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando hay una ausencia de la vejiga, ¿no? Obviamente que tendríamos que ir de rato en rato al baño, ¿no? La vejiga es como un globo, pues, ¿no? Que puede almacenar gran cantidad de orina, por ejemplo, durante la noche, ¿no? Y luego sale a través de la uretra, pues, ¿no? Pues eso viene a ser el nivel sistemático que, ¿no? Se denominan sistemas, ¿no? Uno de los sistemas, ¿no? Un sistema excretor, ¿ya? Y así hay, pues, ¿no? Otros sistemas, sistema nervioso, etcétera, ¿no? Ya, chicos, y ellos pertenecen al sistema a nivel sistemático. Ya, pues, ¿no? Es a nivel sistemático y ya es un sistema un poquito grande, ¿no? Con varios o gran cantidad de órganos. ¿Ya? Entonces, ha sido un gusto, chicos, compartir la clase con ustedes. Ya, pues, ¿no? Continuaremos ya la siguiente clase. Ustedes también, de igual manera, ya lo van lecturando, ¿no? El módulo que ustedes tienen, ya, pues, ¿no? La siguiente clase vamos a ir complementando. Ya, cuídense, jóvenes. Ok, profesor, cuídese.